Hola. De la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas acorazadas occidentales y soviéticas salieron de ese conflicto con dos categorías de tanques. Primero, el tanque pesado, para crear brechas, y luego, el tanque medio pesado, para la explotación a toda velocidad de esas brechas. Ya desde la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos habían desarrollado en una cantidad limitada al T-44. Este tanque comenzó su vida con un cañón antitanque de 85 milímetros. Pero, conforme los años pasaron, se buscó colocarle un cañón antitanque de 100 milímetros. Pero esa arma era muy grande para el T-44. Simplemente, necesitaba una torreta y un casco más grandes. Y esto nos lleva a la creación del nuevo tanque T-54. La producción del T-54 comenzó en 1947 y, más tarde, modificaciones a ese tanque dieron como producto al T-55, que comenzó a ser producido en 1958. En esencia, los T-54 y T-55 son difíciles de distinguir visualmente. Por lo tanto, se creó la opción de darles el nombre colectivo de T-54-55. Y esos tanques de 36 toneladas tenían un motor de 500 caballos que le daban una enorme velocidad de 50 km por hora. Para los estándares de la década de 1950, el T-54-55 era un tanque excelente. Tenía una buena protección y era un vehículo más pequeño y liviano que diseños contemporáneos de la OTAN. Y pronto fue el tanque más usado en las unidades acorazadas del ejército soviético, en el Pacto de Varsovia y en muchas otras naciones. Y a partir de la década de 1950, este tanque ha estado involucrado en muchos de los conflictos armados que hemos conocido en el mundo. Pero lo más importante de este tanque es que la munición antitanque de alto explosivo de su cañón era capaz de perforar a los tanques pesados soviéticos IS-2, IS-3 y T-10, que aún eran producidos. Y lo tengo que recalcar, los tanques pesados soviéticos ahora podían ser derrotados por un tanque medio pesado. Y poco tiempo después, los soviéticos dejaron de producir a sus tanques pesados. El T-54-55 era impresionante, pero para finales de la década de 1950 decidieron actualizarlo, dándole un nuevo cañón antitanque de 115 milímetros, más preciso, a mayor distancia. Pero nuevamente el tanque necesitaba una torreta más grande. Y ese fue el génesis del T-62. Un vehículo de 37 toneladas, un motor de 580 caballos y una velocidad de 50 km por hora. Y tengo que mencionar lo siguiente. En todos los tanques previos, los cañones antitanque instalados siempre habían tenido estriado interno. Pero en el T-62, este fue el primer tanque equipado con un cañón antitanque de ánima lisa que disparaba proyectiles perforantes estabilizados con aletas, APFSDS en inglés. Proyectiles que lograban alcanzar una enorme velocidad para destruir a tanques a más distancia que los proyectiles disparados por el T-54-55. Los T-54-55 y los T-62 habían iniciado su vida como tanques medios pesados, y estos podían destruir a los tanques pesados soviéticos. Y no solo tenían un cañón antitanque excelente, además tenían la protección suficiente para llevar a cabo el papel de creación de brechas, y suficiente velocidad y agilidad para realizar operaciones de explotación. Los T-54-55 y los T-62 fueron la primera generación de tanques de batalla principal de los soviéticos.
y además eran suficientemente baratos para ser construidos en enormes cantidades. De 1961 a 1975 se produjeron 20.000 T-62, mientras que de los T-54-55, este ha sido el tanque más producido de la historia, entre 96.500 a 100.000 unidades. Esos fueron los principales tanques producidos por los soviéticos desde 1945 hasta 1960, y pronto fueron exportados a muchos países, incluidos Egipto y Siria, y serían sus principales tanques en la lucha del Yom Kippur de 1973. Ahora, démosle un vistazo a Occidente, donde al final de la Segunda Guerra Mundial también tenemos a la categoría de tanques medio pesados, y para la década de 1950 tenían a los tanques medios pesados Centurion Mark I con un cañón antitanque de 84 milímetros, un vehículo que ya había sido comenzado a ser producido desde 1945. Pesaba 50 toneladas y tenía un motor de 650 caballos que le daban una velocidad de 35 kilómetros por hora. Mientras que ya desde 1951 los estadounidenses comenzaron a producir a sus M48 Patton con un cañón antitanque de 90 milímetros, su peso de 50 toneladas, su motor de 680 caballos y una velocidad de 48 kilómetros por hora. Y quiero que pongamos atención a lo siguiente. En Occidente se sabía que los cañones de 90 milímetros y 84 milímetros del M48 y del Centurion no podrían derrotar a los tanques IS-2, IS-3 y T-10. Al inicio de la década de 1950, los occidentales esperaban crear en un futuro efectivos diseños de tanques pesados propios para derrotar a los blindados pesados soviéticos, mientras que esperaban que sus M48 y Centurion pudieran derrotar a los T-54-55. Eso es lo que ellos creían. Sin embargo, en 1956, durante la Revolución Húngara, los revolucionarios húngaros capturaron a un T-54A soviético y lo condujeron a los terrenos de la Embajada del Reino Unido en Budapest. Allí, un agregado militar británico examinó el vehículo rápidamente y de sus observaciones, los líderes militares británicos descubrieron que el cañón antitanque de 84 milímetros de su Centurion no podría derrotar al T-54 soviético. Ante esa realidad, en el Reino Unido se lanzaron a trabajar con más velocidad en el desarrollo de un nuevo cañón antitanque, y para 1959 ya tenían al excelente cañón L7 de 105 milímetros. Y es extremadamente interesante observar que el cañón L7 fue diseñado específicamente para encajar en los soportes de la torreta para el cañón de 84 milímetros del Centurion. Así, solo tendrían que realizar un mínimo de modificaciones sin tener que producir a un tanque nuevo. Ellos podrían colocar en servicio a un tanque nuevo en mucho menos tiempo y a un menor costo. Y a partir de 1959, los Centurion en producción recibieron al 9L7, y este cañón antitanque estriado sí podía derrotar a los blindados soviéticos. El nuevo Centurion, con el cañón L7, había pasado a ser un tanque de batalla principal. Por su parte, en el ejército estadounidense, también recibieron el mismo informe de inteligencia y comenzaron a producir un nuevo tanque, el M60, equipado con el cañón antitanque M68 de 105 milímetros, que era básicamente un cañón L7 británico. La producción del M60 comenzó en 1959. Su peso, 50 toneladas, y su enorme motor de 750 caballos lo impulsaban hasta 48 kilómetros por hora. Y todos estos tanques occidentales fueron comprados por los israelíes,
Y en el ejército israelí, todos estos fueron equipados con cañones de 105 milímetros. Y estos fueron sus principales vehículos de combate que pelearon en la guerra del Yom Kippur. Finalmente, de los tanques que participaron en esa guerra, a principios de la década de 1950, las fuerzas de defensa de Israel adquirieron una gran cantidad de tanques Sherman que pronto fueron modificados. En marzo de 1956, algunos recibieron cañones franceses de 75 milímetros y fueron designados como los Sherman M50. Y luego, en la década de 1960, 180 recibieron una versión del cañón francés F1 de 105 milímetros. Estos vehículos serían los Sherman M51. Vehículos con un peso de 35 toneladas, un motor de 460 caballos y una velocidad de 40 km por hora. Lo importante es que para la guerra del Yom Kippur, estos tanques serían muy frágiles en combate, y su uso demuestra cuán desesperada llegó a ser la situación para las Fuerzas Armadas israelíes. Esos eran los tanques que se enfrentaron, y los tanques soviéticos eran oponentes peligrosos. En particular el T-62, que estaba equipado con un nuevo sistema estabilizador para disparar su arma en movimiento. Sistema que en particular había sido diseñado para ser usado en los campos de batalla de Europa Central, donde se esperaba que los combates a gran velocidad ocurrieran a una distancia relativamente corta de 1500 metros o menos, mientras que los T-54-55 tenían una munición antitanque igualmente peligrosa a distancias menores. Y esas realidades se reflejan en las pérdidas que sufrieron en combate las unidades acorazadas israelíes. Cuando estalló la guerra del Yom Kippur, Israel tenía 540 tanques M48 y M60, y de ellos perdió a 340, el 62% de su número. Y se descubrió que esos tanques eran muy vulnerables a impactos de proyectiles soviéticos que dieran de lleno contra la parte delantera de su torreta. Sin lugar a dudas, en combates a mediana y corta distancia, los blindados soviéticos eran muy peligrosos. Pero la mayor cantidad de los combates diurnos se efectuaron a distancias entre los 1800 a los 2000 metros. Y es allí donde los israelíes tuvieron su ventaja. El cañón L7 tenía un alcance máximo de 4000 metros, una mayor cadencia de fuego y mejores sistemas de control de tiro, para lograr que esos tanques fueran auténticos francotiradores. Entonces, durante toda la guerra, 1063 tanques israelíes fueron inutilizados en combate, de los cuales cerca de 600 fueron completamente destruidos o capturados. Por su parte, 2250 tanques árabes fueron inutilizados en combate, y de ellos 1274 fueron completamente destruidos o capturados. Lo que nos tiene que llamar la atención de esa guerra es que muchas de las bajas sufridas en los tanques de ambos bandos se debieron a la falta de operaciones de armas combinadas. Una realidad que relaté en un video anterior, ya que tanto los israelíes como los egipcios y sirios usaron en muchas ocasiones a sus tanques sin sus unidades de apoyo, y también usaron tácticas defectuosas, y esas fueron importantes razones para que sufrieran esa enorme cantidad de bajas. Pero más allá de esa realidad, para la guerra del Yom Kippur, los tanques de batalla principales habían arribado a los ejércitos del mundo para quedarse. Así de simple. Bueno, en el próximo video hablaré sobre el ensayo realizado por el general ucraniano Valery Zaluzhny sobre las realidades del estancamiento en la guerra de Ucrania. Ensayo realizado en noviembre del año 2023, y qué factores deberíamos de tener en cuenta para poder terminar con el estancamiento en esa guerra. Espero que este video les haya gustado, y si les gustó,
Estoy seguro que les van a gustar los 3 libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo, ya tengo a la venta 9 libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este año 2023. Y tengo una cuenta de Patreon, por si desean apoyarme. Y siempre le agradezco mucho a mis patrocinadores por su ayuda para poder continuar realizando estos videos. Muchas gracias. Y ahora ya tengo habilitada en esa cuenta una tienda por si desean adquirir piezas de arte creadas por mí. Finalmente, ya tengo habilitada la función de super gracias en mi canal por si desean apoyarme con una donación directa en YouTube. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.